¿Cómo están el día de hoy, mis queridos alumnos? Buenos días. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Muy bien, alumnos, ¿qué tal la pasaron ayer con las mamás? ¿Le dieron un fuerte abrazo? Sí, claro. Espero que la hayan pasado muy bien. Bien, vamos a continuar entonces el día de hoy con nuestra clase de comunicación. Bien, vamos a realizar ahora cuáles son las partes de un cuento. Habíamos estado hablando acerca del cuento, que era una narración de hechos reales o imaginarios. También habíamos hablado de los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Tenemos dos clases, los principales y los secundarios. Los principales son los personajes por el cual rodea toda la historia, ¿sí? De quienes se habla prácticamente en toda la historia. Todo tiene que ver con ellos. Y los secundarios son los que ayudan a que continúe pues la historia, ¿no? Imagínate si solo habláramos de los principales, ¿no? Tiene que haber otros personajes para que tenga más interés pues el cuento. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las partes de un cuento. Para eso nosotros vamos a leer el siguiente texto, ¿sí? Primero vamos a hacer nuestra comprensión lectora. Todos los días vamos a hacer siempre nuestra comprensión lectora porque es muy importante que tú ya leas más corrido, más rápido, ¿no? Y le des énfasis en los puntos, en las comitas. Por eso vamos a ir haciendo nuestra comprensión lectora. Y cuando lea, tú tienes que leer conmigo, ¿sí? Yo sé que tú de repente no lo vas a hacer al mismo ritmo que yo, pero tienes que ya hacer tu esfuerzo, ¿correcto? Bien, empezamos. Un gusano trabajaba en un capullo. Lo hacía muy despacio, pero muy bien. Una araña que lo vio le dijo: ¡Qué lento eres! Aprende de mí. Esta mañana comencé la tela y ya está terminada. El gusano le contestó: prefiero hacer mi tela despacio y bien. Lo que se hace deprisa casi siempre sale mal. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿tú también ya lo leíste? Te doy unos minutitos y todavía no lo terminaste. Muy bien. Ahora sí, me vas a responder las preguntas que yo te voy a hacer. ¿Cómo titularías la lectura? ¿Qué título le pondrías? Porque esta lectura no tiene título. Entonces tú, ¿qué título le pondrías? Muy bien, ¿sí? Entonces, bien, el título que yo le pondría sería El gusano y la araña. De repente tú le has puesto el mismo o de repente otro. Está bien, ¿sí? El gusano y la araña, entonces le vamos a poner, ¿ya? Ese yo le he puesto, ¿ya? ¿Qué le dijo la araña al gusano? A ver, acuérdate, ¿qué le dijo la araña al gusano? Muy bien, qué lento eres, ¿no? Así le dijo, qué lento eres. ¿En qué trabajaba el gusano? En un capullo, muy bien. Es decir, estaba tejiendo un capullo. ¿Alguna vez tú has visto los capullos del gusano? ¿Sí? Parecen unos huevitos, ¿no es cierto? Bien, entonces el gusano estaba trabajando en un capullo. ¿Cómo hacía el gusano el capullo? Muy bien, muy despacio, pero muy bien, ¿no? Muy despacio. Lo hacía muy despacio.
¿Cuándo comenzó la araña su tela? Correcto. Esta mañana, es decir, en la mañana la comenzó la tela. ¿Cómo hacía la araña su tela? Rápido, ¿no? No está en la lectura, pero lo has entendido, porque decía, comencé la tela y ya está terminada. Por eso le decía al gusanito que era lento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía su tela? Rápido, ¿sí? Correcto, muy bien. Bien, ahora sí vamos a continuar con la estructura del cuento, ¿sí? Como has notado, siempre todo texto tiene que tener un título. Entonces, siempre todo cuento tiene que tener su título. ¿Y cuál es su estructura? La introducción o inicio, que es la parte inicial de la historia. Normalmente en esta parte está el había una vez, un día, una vez. Normalmente así empieza un cuento. Lo más común es el había una vez, ¿no es cierto? Ese es el más común. Eso es en la parte inicial de la historia. También están los personajes principales y muchas veces el lugar donde sucede el cuento, ¿sí? Entonces, en la parte inicial, en la introducción o inicio, está había una vez en los personajes y el lugar donde se desarrolla el cuento. Luego sigue el desarrollo o nudo, ¿sí? Es la parte donde se presenta el conflicto o problema. Quiere decir que aquí está prácticamente el desarrollo del cuento, ¿sí? Ahí está todos los acontecimientos del cuento. Es la parte más grande del cuento, porque ahí suceden todos los hechos. Y por último, incluso ahí tú puedes utilizar después, luego, de pronto, ¿sí? Esas son palabras para que el desarrollo del cuento, ¿sí? Para que vayas contando todos los hechos. Y por último, en el final o desenlace está la parte donde se soluciona el problema y se termina la historia. En esa parte dice finalmente, ¿sí? Finalmente y la parte final, o sea, ¿qué sucedió para que termine los hechos? Y luego el final prácticamente de la historia, ¿ya? Ese es el final. Entonces vamos a volver a repetir. En la introducción o inicio está, había una vez, personajes y lugar donde se desarrolla. En el nudo o desarrollo es la parte donde está toda la historia, o sea, todos los hechos o acontecimientos de la historia. Y se utilizan las palabras después, luego, de pronto, ¿no? Y al final de la historia, finalmente, y la conclusión del problema y el final. Bien, a ver, vamos a reconocer ahora en un cuento esta estructura, ¿sí? A ver, para eso te voy a pedir que traigas tu librito de comunicación con tu lapicito, ¿ya? Yo te espero. Muy bien, ¿ya? ¿Sí? Y vas a abrir en la página 63. Sí, a ver. Todos con su librito, yo también. Voy a traer mi librito. Sí, aquí está, el que dice libro de actividades, ¿ya? Ese es el que tú vas a traer. El que dice libro de actividades y abres en la página 62, ¿sí? Las partes del cuento. La cabrita vela. Ya habíamos hablado acerca de la cabrita vela, ¿no? Sí, ¿no? Ya, bien. Vamos a hablar nuevamente.
Vamos a contar la historia, ¿sí? Todos vamos leyendo también en su librito. Había una vez una cabrita que se llamaba Vela. Un día salió al campo a buscar pasto para comer y agua para beber. Se puso a saltar de aquí para acá, de acá para allá. El sol brillaba mucho y eso a ella le gustaba mucho. De pronto, entre tanto salto, se dobló una de sus patitas. ¡Ay! ¿Cómo le dolió? Mira para un lado y otro, pero no vio otros animalitos que la ayuden. Cojeando despacito, despacito, se fue para su cuevita. Cuando llegó su mamá, le puso unas hierbas en la patita. Pobre Vela, estaba muy adolorida. Su mamá la colocó en su camita y le llevó una sopa de pasto verde. Vela se quedó dormida soñando con el pasto verde del campo. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, todo cuento tiene su título. Entonces, ¿cuál es el título de este cuento? La cabrita Vela. Muy bien, vamos a poner entonces título a esa parte. Luego, vamos a ver ¿cuál era lo primero del cuento? Muy bien, el inicio o la introducción. Entonces, ¿qué había en el inicio y en la introducción? Había una vez el personaje y a veces el lugar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a ver, está el inicio del cuento. Había una vez una cabrita que se llamaba Vela. Ese es el inicio. Entonces el inicio siempre va a ser el primer párrafo de tu cuento, ¿ya? Por eso ahí dice, había una vez. Y tenemos al personaje que es la cabrita Vela. Entonces le vamos a poner inicio. Luego nos dice que vamos a hacer todo el proceso o desarrollo, donde se pone todos los momentos de la historia, ¿no? Entonces dice, un día salió al campo a buscar pasto para comer y agua para beber. Se puso a saltar de aquí para acá, de allá para allá. El sol brillaba mucho y eso a ella le gustaba mucho. De pronto, entre tanto salto, se dobló una de sus patitas. ¡Ay, cómo le dolió! Miró para un lado y otro, pero no vio otros animalitos que le ayuden. Cojeando despacito, despacito, se fue para su cuevita. Cuando llegó su mamá, le puso unas hierbas en la patita. Pobre Vela, estaba muy adolorida. Su mamá la colocó en su camita y le llevó una sopa de pasto verde. Entonces, todo esto es nuestro desarrollo, ¿correcto? Todo eso es nuestro desarrollo o el nudo del cuento, porque ahí está toda la historia, ¿no? De lo que le sucedió a la pobre Vela, lo que la mamita le ayudó, todo, ¿sí? Entonces, ahí ese es nuestro nudo o desarrollo. Y por último está el final, que normalmente dice finalmente, pero en este caso no le han puesto finalmente, pero el final también es el último párrafo de nuestro cuento. Ahí sucede en qué termina el cuento. Dice, Vela se quedó dormida soñando con el pasto verde del campo. Entonces, en eso termina el cuento. Es el final. Como su mamá ya le curó, ella pues se durmió tranquila y sin dolor. Entonces ese es el desenlace o final, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es las partes del cuento. Inicio, nudo, desenlace. Y como todo cuento tiene su
título, ¿correcto? Muy bien, alumnitos, entonces con esto hemos terminado y su tarea es copiar el cuadro, solo el cuadro. O sea, le vas a poner su título, partes del cuento, y vas a colocar el cuadro de las partes. Luego vas a copiar un pequeño cuento, máximo 10 líneas, pequeño nomás, así como el de Vela, así como el del gusanito, pequeño. Y vas a señalar sus partes. Y luego vas a leer y resolver la página 63 del libro, que también solo es colocar las partes. ¿Correcto? Muy bien, alumnitos. Entonces, esto es todo.